get no rest. No, no, I've been down so long. En el año 2010 ya la Dirección General de Tráfico apuntaba y nos advertía en nota de prensa de las posibles intenciones de convertir este tipo de vías y otras, las autovías, en vías de pago, ¿no? Esa amenaza que hizo el propio Director General de Tráfico, bueno, pues en el año 2021 se vuelve a producir. Y se vuelve a producir por varias razones. Por el plan del gobierno del año 2020, que bueno, se le está dando mucho bombo últimamente, y por el posicionamiento del propio Director General de Tráfico, porque hablan de la necesidad de mantenimiento de las carreteras. Este punto en el que estoy es la DSA 504, es una carretera que lleva más de 3 meses con todos estos áridos que veis aquí en la carretera. Poco a poco se han ido desplazando, estaban hasta por el medio, ¿vale? Poco a poco se han ido desplazando, pero como estáis viendo, estamos hablando de un modelo de mantenimiento que consiste en el modelo Escoba, y el modelo Escoba, señores, no es caro, ¿vale? Luego podemos ver que las intenciones del gobierno pasan por volver a lastrar la economía de los ciudadanos fiscalmente, ¿no? Nosotros hemos mandado al presidente del gobierno y al ministro de Fomento un plan de 8 medidas de choque. 8 medidas de choque, contramedidas a las que proporciona el gobierno, totalmente diferentes y que os vamos a explicar. Antes, quiero deciros que en esta carretera hay varios problemas de ejecución y de servicio de mantenimiento, y no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con el interés. Más de 3 meses áridos en esta curva, que llegaban hasta allí y que poco a poco los ciudadanos, con el paso de las ruedas, los han ido llevando hasta aquí, es de vergüenza. Pero es que además de esa situación que tenemos en materia de seguridad activa, tenemos otras situaciones en materia de seguridad pasiva. Por ejemplo, fijaros, si un motorista se cae e impacta contra esto, cómo se puede desarmar, qué daños puede llegar a sufrir, qué lesiones puede llegar a sufrir, o contra este poste IPN que está aquí, ¿vale? Todo esto que está en la zona de dominio público debe de desaparecer por una cuestión muy lógica, porque con ello incrementamos los niveles de seguridad de las carreteras. ¿Qué apuesta propone el gobierno de España? ¿Lastrarnos económicamente? ¿Para qué? ¿Para retirar esto? Oiga, que esto vale 4 duros retirarlo, que esto no puede estar aquí, que es que está prohibido por ley que esté aquí desde hace muchos años, esto y esto. ¿Para limpiar la carretera? Oiga, pero si es que llevamos 3 meses esperando que le pasen una escoba, ¿vale? Vamos a ver qué hay detrás de esta intención que tiene el gobierno de España de cargarnos fiscalmente con el pago de carreteras. Vamos a verlo. Vamos a ver, os decía que en el año 2010 ya había tenido que intervenir como consecuencia de la pretensión del gobierno, en este caso el impulso del Director General de Tráfico, dando la idea de que deberían de cobrar por autovías, siguiendo un poco el ejemplo que en aquel momento nació y salió de Portugal. Bien, recientemente hemos asistido a que se ha mandado un plan de recuperación, transformación y resiliencia a Bruselas, ¿vale? A la Unión Europea. Y dentro de ese plan se tiene varias políticas tractoras, y concretamente en la segunda política tractora, en el componente 1, de las 30 medidas en el componente 1, podemos observar que tienen la intención de cobrar por el uso de las carreteras, por el uso de nuestras carreteras, cobrar más todavía por el uso de nuestras carreteras. Bien, el plan de recuperación, transformación y resiliencia nace en octubre, el 7 de octubre del 2020, ve la luz el 7 de octubre del 2020. Y en ese caso, en ese momento, el presidente del gobierno está advirtiendo que es un plan para avanzar.
Debo de decir que no es un plan para avanzar, que la pretensión planificada en el componente 1 de la segunda política tractora nos está llevando a introducir, es verdad que tiene como misión introducir un sistema de ingresos, pero es que ese sistema de ingresos para el mantenimiento de carreteras ya existe, ¿vale? Ese sistema de ingresos ya existe. Por lo tanto, la pretensión planificada ya se puede cubrir en lo relativo a mantenimiento de carreteras. Y decía que el presidente de gobierno hablaba de avanzar. Y yo desde aquí le tengo que decir, desde Desterrado, que no, que eso es volver hacia atrás más de 140 años, como mínimo. Miren ustedes, en 1877 la Ley de Carreteras en su artículo 20 y otros, así como el Reglamento de Carreteras, y estoy hablando de 1877, 1877, la Ley de Carreteras nos está diciendo que el gobierno puede cobrar. Estamos hablando de 1877. Venimos de una época del medievo donde se cobraba por portazgos, se cobraba por puentazgos, se cobraba barcajes, se cobraba una serie de cosas, ¿vale? Claro, también está diciendo esa ley del 77, de 1877, nos está diciendo que aquellos que tengan caminos particulares también podrían cobrar por el tránsito, por ellos, para su mantenimiento. Pero es que hoy en día el sistema fiscal que tenemos puede soportar perfectamente el poder asumir esa introducción en un sistema de ingresos, porque ya tenemos ese sistema de ingresos, poder asumir esa componente 1 de la segunda política tractora, que es pretender cobrar. ¿Y a quién pretenden cobrar? Mire, vamos a coger para hablar directamente de la componente 1, cogido 3 folios de la componente 1. Vamos a ver, fíjense ustedes lo que llegan a decir. Dicen, en particular esta ley también prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de carreteras estatales que podría implementarse a partir del año 2024 buscando un acuerdo social y político. Miren, el acuerdo social difícilmente van ustedes a poder exprimir más a los ciudadanos. Políticamente veremos si podrían progresar en esa medida. Costes externos del transporte bajo el principio de cobro al usuario, usuario pagador, cobro al usuario de la carretera, pagando como estamos pagando impuestos, tasas, etcétera, etcétera, que sacan millones y millones de euros por eso. Y también el principio de que quien contamina paga. Bueno, yo voy a reservarme lo que opino en este momento, por favor. Los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios. Mentira. Faltan ustedes a la verdad. Faltan ustedes de forma temeraria, porque pretenden engañar a los ciudadanos a la verdad, y se lo voy a demostrar. Esto está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red. Pero, señores, si no cogen ustedes ni una escoba para barrer las carreteras, para limpiar las carreteras de áridos, si no hacen ustedes absolutamente nada, y como les ha advertido en sucesivas ocasiones la Asociación Española de la Carretera, a medida que vayan abandonando el estado de carretera, la recuperación va a ser mucho más complicada y mucho más costosa, y lo saben. ¿Qué están esperando? ¿A exprimir más al ciudadano de verdad? Dice, la imposición de un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria. En este paquete de 8 medidas que nosotros le hemos propuesto, permite la conservación de la red viaria sin recargar más la fiscalidad del ciudadano, ¿vale? Y luego dicen, los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera se impulsarán las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores. Pero ¿quién se creen ustedes que va a pagar el porte? Al final el porte lo va a pagar el ciudadano. De nuevo recae sobre el ciudadano. Puedo seguir contando cosas de esta medida. Vamos a hablar del colectivo objeto de la reforma. ¿Cuál es el objetivo de la reforma? El sector profesional del transporte y la población en general. Habla solo de las carreteras estatales. Luego vendría que también querrían las diputaciones, también querrían los ayuntamientos, también querrían los consejos insulares, también querrían el Principado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos querrían exprimir la vaca
¿hasta dónde querrían exprimir la vaca? Si esto es solo para las estatales y luego llega una diputación y una comunidad autónoma y dice y te pongo otro, y te pongo otro, y te pongo otro, y te pongo otro, ¿hasta dónde pretenden ustedes exprimir al ciudadano? Y más sabiendo que tienen ustedes dinero suficiente, porque les damos dinero suficiente a los ciudadanos para cubrir las expectativas de mantenimiento y conservación de carreteras. Y además, más sabiendo que ustedes están destinando el dinero a otros fines muy lejos de la conservación y mantenimiento de carreteras y que no son prioritarios frente a la necesidad del mantenimiento y conservación de carreteras. El Gobierno elevará a las Cortes un proyecto ley y ese proyecto ley pues, pretende impulsar la movilidad sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos del año 2024. Y nos está diciendo también evidencia, análisis y datos que motiven la necesidad de esta reforma. Nos están diciendo ustedes que el elevado impacto medioambiental y presupuestario de las infraestructuras de transporte. Mire, que estemos pagando no tiene que ver con el impacto medioambiental, tiene que ver con el impacto presupuestario. Pero no obstante, les digo que tienen dinero de sobras. La necesidad de establecer una planificación rigurosa y priorizada en las inversiones en infraestructuras de transporte que dirija los fondos a aquellos proyectos que generan un mayor retorno social. Si a ustedes les parece que mantener las carreteras en perfectas condiciones de seguridad que se lo exige el artículo 139 de la ley, no tiene, del Reglamento General de Circulación, no tiene un retorno social importante, cuando ustedes mismos, el propio Ministerio de Fomento, en los presupuestos 2019 y otros, ha advertido que el mal mantenimiento de las carreteras puede implicar una deficiencia grave en seguridad constantemente, la necesidad de garantizar adecuados mecanismos de financiación para la conservación y mantenimiento del stock de las infraestructuras con el que esté dotado nuestro país. Bueno, pues nosotros hemos hecho lo siguiente. Ante esta renuncia a seguir evolucionando y ante esta involución en materia de derechos y seguridad que nos llevan ustedes a 1877 de un plumazo, nosotros hemos pedido, desde Unión Internacional Defensa Motociclistas, hemos pedido al presidente del Gobierno, hemos pedido también al ministro de Fomento, el día 6 de mayo del año 2021, que se aplique un plan que nosotros lo llamamos Plan Nacional de Reacción y Austeridad 2022-2032, plan corrector de las políticas erróneas de movilidad del Gobierno de España. ¿Qué les parece? Qué nombrecito le hemos puesto, ¿verdad? Y le solicitamos al presidente del Gobierno, aquí tengo el escrito que se le ha mandado, solicitamos la retirada de la iniciativa sobre el cobro por uso de las carreteras y la aplicación de un plan de choque para su mantenimiento. Bien. Aquí le hemos explicado lo de 1877, la ley de carreteras, su reglamento, lo que dicen artículos como el 27 y otros, el 30, el 34, etcétera, etcétera. También le hemos explicado todas las advertencias que se han hecho. Fíjense ustedes, le decimos las inversiones que ustedes están haciendo en los trenes y las inversiones que están haciendo en carreteras. En el presupuesto del año 2019, ustedes destinaban a la carretera 998 millones de euros, ¿vale? 998 millones de euros. En el 2017, 917 millones de euros. Esto es lo que destinaban ustedes a conservación en el 2019, ¿vale? En el 2018, 958. 2017 917, 2018 958 y 2019 998. Bien. Dicen ustedes que es el presupuesto más alto, el del 2019, desde el año 2012 mantenimiento de carreteras. Y reconocían el déficit acumulado durante años. O sea, durante años estaban reconociendo ustedes que estaban inyectando poco dinero para el mantenimiento y conservación de carreteras. Sin embargo, en el mismo 2019 ustedes al ferrocarril de alta velocidad y a Adif le dan 2.660 millones de euros. 2.660 millones de euros. 939 millones de euros más a Renfe. 1.090 millones de euros a Adif Cercanías.
283 a Renfe Cercanías. En el año 2010 ya les advertí que estaban dedicando mucho dinero al tren y poco dinero a la carretera, pero de una forma totalmente desproporcionada. En el año 2019 ustedes al tren le han dedicado casi 5.000 millones de euros y a la carretera 998 millones de euros. Esos 5.000 millones de euros, Pere Navarro, ahí entra Pere Navarro, lo pongo. Ya sabemos las fechas previstas para algunos de los nuevos impuestos. Por ejemplo, el pago por el uso de autovías y autopistas, unos 3.000 kilómetros en Castilla y León. Entrará en vigor en 2024. Antes, en 2022, habrá subido el diésel por la supresión de su actual bonificación. Ese año también cambiarán los impuestos de matriculación y circulación. Y en otro campo se van a subir los topes en las cotizaciones a la seguridad social y con ello las pensiones máximas. A ese nuevo peaje del que les hablábamos en las autovías para 2024 se refería así Pere Navarro, el director general de tráfico. En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos. Usted cuando va en tren no va gratis. Usted cuando va hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país. Esto que habéis visto, estos 5.000 millones de euros que pagamos por los trenes, los está pagando el ciudadano. El billete del ciudadano por viajar en tren es carísimo, señores. Es carísimo el billete del ciudadano por viajar en tren. Sin embargo, tenemos cerca de 2.000 muertos en carretera todos los años, con un mantenimiento penoso, con un incumplimiento técnico normativo de más de 100 años, y ustedes no hacen nada para respetar la Constitución en su artículo 9, ¿vale? Nosotros le hemos propuesto modificaciones, por supuesto, modificaciones serias, sin meter la mano en la cartera del ciudadano, ¿vale?, sino haciendo los recortes necesarios que una España con una crisis como la que tenemos actualmente debe y necesita, debe hacer y necesita hacer. Hemos seguido diciéndole varias cosas y luego le hemos dicho aquí que según la Asociación Española de la Carretera, en el año 2020 la carretera necesita, para ser recuperada, las carreteras 7.463 millones de euros, todas, las estatales y las no estatales, 7.463 millones de euros. Fíjense ustedes, solo con 2 años de lo que ustedes invierten en el tren, ya hubiéramos recuperado todas las carreteras y nos sobraría pasta. Entre el 2009 y el 2019 los recursos destinados a la conservación y seguridad vial se han visto mermados en un 76%. En un 76%. Y ahora viene, y quiero explicar, nuestro Plan Nacional Ciudadano de Reacción y Austeridad 2022-2032, soluciones al desgaste económico de mantenimiento de carreteras y sobrecarga fiscal a los ciudadanos. Voy a dar respuesta económica a las necesidades que tiene España sin meter la mano en la cartera de los ciudadanos. Dentro del plan que nosotros les proponemos hay 8 medidas, ¿vale? Y solicitamos, y lo hacemos de forma urgente, que el Gobierno de España aplique un plan de recuperación, transformación y resiliencia. Fíjese usted que ustedes que también hemos empleado el mismo título del plan que ellos emplean, ¿vale? De la economía española, con 8 políticas palanca, también hemos empleado esas políticas tractora, 8 políticas palanca y un plan de respuesta ciudadano de reacción a austeridad basado en las siguientes medidas. Y voy a explicar cada una de ellas. La primera medida: uso del dinero cobrado por las sanciones de tráfico para el mantenimiento y conservación de carreteras. Bueno, debemos de recordar que la disposición adicional 4ª del Real Decreto Legislativo 6/2015 así lo dispone. Dispone que las sanciones de tráfico vayan destinadas a fines relacionados con la seguridad vial. Estamos hablando de, en una de las acciones caciques, además voy a hablar de esta acción cacique de la propia Dirección General de Tráfico, un año antes sabe cuántas denuncias nos va a poner y se fija un mínimo.
¿vale? Y un año antes, en el ejercicio 2019, en el año 2018, sabía que nos iba a poner 4.200.000 denuncias. 4.200.000 denuncias, que son muchos millones de euros, muchos, suficientes para arreglar las carreteras, ¿vale? Y mantenerlas. Bien, al final la Dirección General de Tráfico en el ejercicio de 2019 nos puso 471.044 denuncias más de las que tenía ya previstas ponernos. Nos puso 4.671.044 denuncias. 4.671.044 denuncias. Esto es lo que hizo la Dirección General de Tráfico. Ponernos 500.000 de denuncias más, ¿no? 500.000 de denuncias más. Bien, en esta medida que nosotros amparamos en la disposición adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 6/2015, que es la Ley de Seguridad Vial, recordamos la obligación de destinar las sanciones económicas a la financiación de la seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda de víctimas, y por tanto muy bien podría derivar este capital en el mantenimiento de la red viaria. Eso es lo que le estamos diciendo. Y le explicamos textualmente, le hacemos un dictado textual de lo que dice la disposición. El importe de sanciones económicas obtenidas por infracciones a esta ley en el ámbito de la Administración del Estado se destinará íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a víctimas. ¿Qué parte no han entendido? Pero a pesar de todo eso, tenemos un problema. Y tenemos un problema que las cuentas de la Dirección General de Tráfico en el ejercicio 2019, pues han pasado cosas, y han pasado cosas que llega a decir los propios auditores la cantidad de dinero en denuncias que puede tener la Dirección General de Tráfico. Aquí les advierte, no han pasado las cuentas. Y aquí dice, los auditores detectaron una infravaloración del patrimonio por parte de la DGT de 236.947,054,25 euros. Estoy hablando de 236.947.054,25 euros. Estoy hablando de 236 millones. Bueno, lo que yo quiero decir con todo esto es que la Dirección General de Tráfico maneja dinero y lo hace de forma imprudente, lo hace sin tener un registro en sus cuentas bueno, lógico, sensato, transparente, y ocultando una cantidad de dinero enorme que, por supuesto, la auditoría de cuentas no la ha pasado, ¿no? Advertimos, no obstante, que al igual que sucedió en los ejercicios anteriores, esto le hemos dicho al presidente del Gobierno, la memoria de cuentas anuales de la Jefatura Central de Tráfico adolece de falta de claridad. Ojo, porque a partir de, al igual que sucedió en ejercicios anteriores, es lo que le dicen los auditores a la DGT. Al igual que sucedió en ejercicios anteriores, la memoria de cuentas anuales de la Jefatura Central de Tráfico adolece de falta de claridad y contiene diversos errores y omisiones, así como información que no se ajusta a la realidad. Y nosotros decimos, por lo tanto, creemos que una buena gestión de las cuentas públicas podría dar respuesta a los problemas de ausencia de mantenimiento acumulado de nuestras carreteras. Bien, vamos a la medida 2. La medida 2 es el uso de los beneficios generados por las tasas cobradas por diferentes actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios públicos al ciudadano para el mantenimiento y conservación de carreteras. El uso de beneficios generados por las tasas cobradas por diferentes actividades económicas. Le hemos puesto varios ejemplos, ¿vale? Entre ellos hemos puesto como ejemplo los 84.971.765,88 euros que la Dirección General de Tráfico, en su auditoría publicada el 22 de enero del 2021, pues no sabía acreditar dónde estaban, ¿vale? Y los auditores que corresponde a las tasas por pasar las ITVs, de lo que tienen que dar los centros de ITV en concepto de tasas, lo que tienen que darnos a los demás, a los ciudadanos. De ahí se revierte al erario público una cantidad de dinero X, esos son casi 85 millones de euros. Bueno, pues esos 85 millones de euros la DGT no ha podido acreditar dónde están, y eso se lo han dicho los auditores, y eso también es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ¿no?
También hemos advertido que, siguiendo las tasas actuales, que por un permiso de circulación te cobran 98,78 euros, pues si en el año 2021, por ejemplo, matriculáramos el 1.793.145 vehículos que se matriculó en el año 2019, ¿vale? Si obtuviéramos los permisos de circulación de 1.793.145 vehículos, esto equivaldría a 177.126.863,1 euros. 177 millones de euros que servirían para el mantenimiento y conservación de carreteras. Por la obtención o canje de permisos de conducir, cobra la DGT 93,12 euros. En el año 2019 se expidieron 821.487 permisos de conducir. Esto supone con la tasa actual que tenemos para la obtención de permiso de conducción y para el canje, 76.496.869,44 euros. Por obtención de licencia de conducir, 44,14 euros cobran de tasa. En el año 2019 se expidieron 42.187, lo que supone casi 2 millones de euros. Y así un largo etcétera que le hemos presentado al presidente del Gobierno. Medida número 3. Reducción del número y cantidad de sueldos vitalicios cobrados por los ministros que han abandonado su cargo para la ejecución de otros derechos ciudadanos y la descarga fiscal del ciudadano. ¿Vale? Reducción del número y cantidad de sueldos vitalicios cobrados por los ministros que han abandonado su cargo. Bueno, esto debemos recordarle a nuestra administración pública que el artículo 135.1 de la Constitución española nos está diciendo que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. No nos pasemos dándole mucho dinero al tren porque igual lo necesitamos para otras cosas, ¿vale? Pero nosotros proponemos que España no puede soportar sueldos vitalicios por 2 o 4 años, por 2 o 4 años en el gobierno como diputados de las Cortes Generales o como ministros, y esa realidad es indiscutible desde el momento que se pretende cargar más fiscalmente a los ciudadanos para mantener carreteras. O sea, es indiscutible. O sea, ustedes no carguen más, sino que dejen de gastarse el dinero público dándole a gente que lleva 2 años de ministro o 4 años de ministro un sueldo vitalicio impresionante que no podemos asumir. Por lo tanto, pedimos que se cree una ley de austeridad presupuestaria bloqueando la posibilidad de percibir sueldos vitalicios a los ministros que presten servicio por tiempo igual o inferior a 4 años. Esta es nuestra propuesta. Medida 4. Reducción del sueldo y dietas de los políticos diputados del Congreso para la ejecución de otros derechos ciudadanos y la descarga fiscal del ciudadano. Bien, aquí lo hemos explicado también, hemos estado explicando que el gasto de personal presupuestado para el Congreso de Diputados asciende a 45.635.000 euros para el año 2021. Este gasto ha subido un 16,42%. Hemos advertido que en el año 2017, en lo relativo a gastos de personal, se alcanzaba la cifra de 38.119.280 euros. Estamos viendo cómo de forma sistemática se incrementan los gastos de personal en el Congreso de los Diputados. En el 2016 los gastos de personal previstos ascendían a 36 millones de euros. 5 años después se ha incrementado en 9.553.080 euros. 9 millones en 5 años, en una crisis sin precedentes, en una situación tremendamente agresiva económicamente para los ciudadanos. Ustedes en el Congreso de los Diputados en 5 años han elevado el gasto de personal, en casi 10 millones de euros, pasando de 36.081.920 euros en el 2016 a 45.635.000 euros en el 2021.
La reducción del sueldo y dietas podría generar más de 10 millones de euros a las cuentas públicas. Podría generar un no gasto de más de 10 millones de euros a las cuentas públicas. Vamos ahora con la medida número 5. La reducción del número de diputados en el Congreso de los Diputados para la ejecución de otros derechos ciudadanos y la descarga fiscal del ciudadano. ¿Vale? Nuestro plan le propone la reducción del número de ciudadanos en el Congreso de Diputados para la reducción de otros derechos ciudadanos y la descarga fiscal del ciudadano. Una de las medidas de ahorro básicas que necesita España, le advertimos, es la reducción del número de diputados en el Congreso. Por ello, consideramos la necesidad de modificación del artículo 68 de la Constitución española, reduciendo el número de congresistas a un máximo de 200, y no como lo tenemos actualmente, de 300 a 400, un mínimo de 300 y un máximo de 400. No, un máximo de 200. Hagamos austeridad de verdad. Hagamos una política de austeridad de verdad, que no nos hacen falta tantos de ustedes metidos ahí para comisiones. Están incrementando un gasto en comisiones tremendo y ustedes lo saben, van casi a 1 millón por año de incremento del gasto en comisiones, ¿vale? La medida 6 propone la supresión del Senado, ¿vale? Si suprimimos el Senado, tendremos un ahorro anual de 58 millones de euros, de más de 50 millones de euros al año, y podemos convertirlo, que es lo que proponemos, podemos convertirlo en un museo, que al final es más o menos lo que es, una especie de museo político, ¿vale? Bien, medida 6, modificación de la Constitución y supresión del Senado, generando la austeridad de gastos públicos que España y sus ciudadanos necesitan. En la actualidad, España soporta 4 senadores por provincia, etcétera, etcétera. Vamos explicando todo esto que dice el artículo 69 de la Constitución, etcétera, etcétera. El Senado le cuesta a España en el ejercicio 2021 más de 50 millones de euros, siendo el capital presupuestario 58.351.540 euros, distribuyéndose de la siguiente forma. Y voy, personal, 27.390.210 euros. Gastos corrientes y bienes de servicio, más de 20 millones de euros, y así, ¿vale? El presupuesto del Senado durante el año 2017 fue de 53.194.790 euros. Y en el año 2021 ya estamos en 58 millones de euros. Miren ustedes, en el año 2014 el presupuesto para personal, gastos calculados y solo de personal, era de 22.633.619. En el año 2015 ustedes bajaron un poquito, a 21.323.340. Pero es a partir de aquí, del año 2015, en el año 2016, cuando empezamos a ver la curva de ascenso, ¿vale? Con 23.186.070, en el año 2017 23.967.680, en el 2018 24.613.830 y para el 2021 ya están ustedes en un gasto de personal de 27.390.210. Por lo tanto, nosotros, desde nuestro aporte ciudadano, solicitamos, al amparo del artículo 23 primero de la Constitución española, que se cambie y se reforme el título 3 de las Cortes Generales, suspendiendo el Senado, retirando el Senado del modelo del poder legislativo que tenemos actualmente. ¿Que tendremos que ir a referéndum y que tendremos que votar? Por supuesto, pues votamos todos los ciudadanos. ¿Quién quiere suprimir el Senado? Y oigan, ustedes no le tengan miedo. Si los ciudadanos decidimos que el Senado no sirve para nada actualmente y que podemos perfectamente prescindir de él y por lo tanto tendríamos más de 50 millones de euros en nuestras arcas todos los años, de no gasto, pues a lo mejor podríamos estar arreglando también carreteras. La medida 7 propone reforzar los mecanismos de planificación presupuestaria de los planes de proyectos de infraestructuras con una mayor implicación del Ministerio de Hacienda, línea del resumen ejecutivo de infraestructuras que ustedes mismos nombran, que es AIREF, y se les ha olvidado nombrar esta medida, que creo que es importante. ¿Y qué queremos decir con esto? Queremos decir que haya un reparto más equitativo de los presupuestos. No pueden ustedes destinar 998 millones de euros a las carreteras y decir que hace falta mucho más dinero para mantenerlas y destinarle al tren casi 5
4.000 millones de euros, casi 5.000 millones de euros, 4.952 millones de euros. Eso no lo pueden hacer, por lo tanto, se debe de repartir mejor la riqueza que tenemos en España. No solo hay que reducir gastos, sino repartir mejor para darle prioridad a algo que es fundamental, que es que ustedes cumplan la ley de una vez por todas, artículo 9 de la Constitución española, fidelidad al ordenamiento jurídico, cumplimiento del ordenamiento jurídico, manteniendo esas carreteras en las mejores condiciones posibles de seguridad. Y la medida 8, la última medida es mejoran la transparencia y eficacia de las cuentas públicas, ¿vale? Mejoran la transparencia y eficacia de las cuentas públicas. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que sucede es que la Dirección General de Tráfico, una vez más, no ha superado la cuenta pública, no sabemos dónde está el dinero, no sabemos a qué se ha destinado, no sabemos por qué fuera de presupuesto se han gastado millones y millones de euros, no sabemos absolutamente nada los ciudadanos de lo que han hecho con nuestro dinero. Debemos recordarle al Director General de Tráfico que ese dinero es nuestro, que no es suyo. Que no es suyo, ni es de la DGT, es nuestro, de los ciudadanos. ¿Y qué queremos? Desde Unión Internacional Defensa de Motociclistas, queremos que se implique en el estado y conservación de las carreteras, ese excedente de dinero que puede haber, y dejen ustedes de mandar el dinero a donde les dé la gana, que ya le han dicho que eso es ilegal, que ustedes no pueden mandar el dinero a donde les dé la gana. Por lo tanto, nosotros hemos pedido al presidente del gobierno y hemos pedido al ministro de Fomento, y seguiremos pidiendo, se tenga en consideración la información participada en el Plan Nacional Ciudadano de Reacción y Austeridad 2022-2032, le hemos puesto el nombre que hemos querido, el Plan Corrector de Políticas Erróneas de Movilidad del Gobierno de España, versión 1, V1, poniéndose en marcha los mecanismos jurídicos y de control para la aplicación de las 8 medidas presupuestarias. Señores, que hay que ir a votar. Hay que ir a votar, que hay que reducir el número de diputados en las Cortes, que hay que reducir, que hay que quitar del medio ya el Senado, que hay que retirarlo, que todos los que estéis de acuerdo conmigo tenemos que promover un cambio constitucional importante para que se deje de ir el dinero por una alcantarilla a tierra de nadie. A tierra de nadie, y que luego nos vengan diciendo que es que tienen todavía que meter más la mano en el bolsillo para solucionar los problemas que tienen. Que el pago por uso de las carreteras no sea más que una intención sin llevarse a efecto, pues existen recursos suficientes para cubrir las necesidades de conservación y mantenimiento. ¿Vale? Existe dinero suficiente para cubrir las necesidades de conservación y mantenimiento. Mientras los ciudadanos en España no cambiemos, y mientras sigamos dejando que se nos tome el pelo, mientras sigamos dejando que más allá de nuestras fronteras se trasladen documentos como el que se ha trasladado ahora de ese superplan que le toma el pelo a los ciudadanos en España, sin que haya una oposición y una reacción ciudadana unánime, segura, firme, de cambio y revolución basada en valores y conocimiento de los derechos que tenemos, seguiremos sufriendo este modelo de piratería institucional que rasga los bolsillos de muchísimas personas, que rasga los bolsillos de transportistas, de ciudadanos normales, que rasga los bolsillos de autónomos, esa especie de superviviente que tenemos en España, que es el autónomo, que le da fortaleza económica al sistema, y al final, los únicos que aquí se llenan los bolsillos son nuestros políticos. Señores, no, desde Desterrado, no al pago por uso de las carreteras. Ya pagamos bastante para que las arreglen, que saquen el dinero de donde tienen que sacarlo, pero que no vuelvan a meter más la mano en el bolsillo de los ciudadanos, que nos dejen vivir de verdad, que nos dejen vivir de verdad y que respeten el Estado de Derecho. Y a usted, director general de tráfico, mire, yo creo que usted tiene que cesar en el cargo, porque no se puede seguir llevando esta política. O sea que usted saca balones fuera en el estado de carreteras, no abre ni un puñetero expediente por el mal estado y conservación de las carreteras a los funcionarios públicos que faltan a la obligación de su cargo.
¿A usted le da igual que con una escoba se pueda barrer una carretera y limpiar una carretera? ¿A usted le da igual? La culpa va a ser siempre del ciudadano. ¿A usted le da igual que exista una mala praxis en investigación de accidentes de tráfico? ¿A usted le da igual que existan órdenes en la Guardia Civil para no denunciar el mal estado de la carretera? ¿A usted le da igual todo eso? ¿A usted le da igual todo eso? Usted solo quiere sentarse delante de los senadores o delante de los diputados y decir barbaridades. Eso es lo único que usted quiere, decir barbaridades. Y no le vamos a dejar que siga diciendo barbaridades, ¿vale? Habrá movilizaciones, casi seguro, y en breve. That my mind can't get no rest. No, no. This ain't easy, darling.